pues vamos a grabar este primer vídeo del canal. Se trata de un problema de sólido rígido de la asignatura Mecánica y Ondas del grado en Física por la Universidad de Sevilla. Y bueno, el ejercicio ya está hecho, lo acabo de hacer, pero sin embargo iré comentándolo poco a poco, señalando algunas cosas importantes y sobre todo, independientemente de que las cuentas estén bien o mal, que espero haberlas hecho bien, las cuentas, lo importante es que se quede la idea o el concepto, porque normalmente casi todos los problemas de sólido rígido se suelen hacer igual, teniendo siempre bien claro en qué sistemas de referencia estás trabajando, cómo trabajas con esos vectores dentro de cada sistema de referencia distinto, elegir bien los ejes principales y vamos, básicamente adaptarte al sólido, ver qué velocidades angulares tiene, en fin. Ahora, paso por paso, iremos tratando esas cositas. Vale, pues tenemos aquí el clásico disco que rota y no solo rota, sino que también realiza un movimiento de precesión. Vale, entonces tenemos dos velocidades angulares importantes. En el dibujo y en el enunciado del problema solo nos dan una, que es esa W. Voy a llamarla W porque a la de rotación la he llamado omega y así la distinguimos. Entonces, tenemos solo la de precesión, la W. ¿Cómo hallamos la omega? Eso es algo que nos tenemos que preguntar, porque cuando nos preguntan en el apartado A cuál es la velocidad angular, tenemos que tener en cuenta de que hay dos velocidades angulares, una de rotación y otra de precesión. La de rotación no nos la dan, hay veces que sí, en este caso no. No es ningún problema, ¿por qué? Porque podemos aplicar perfectamente el campo de velocidad de un sólido de forma que se halla fácilmente. Y eso es lo primero que hacemos. Entonces aquí tenemos un pequeño, voy a ir señalando en verde, ¿vale? Tenemos un pequeño boceto del sistema visto de perfil, ¿vale? El punto A, el punto P, ¿vale? Aquí en el disco. ¿Qué más? Que está rotando, bueno, perdón, está realizando un movimiento de rotación W, ¿vale? Y lo siguiente que nos tenemos que plantear son los sistemas de referencia. Aquí vemos claramente una simetría cilíndrica, de rotación cilíndrica. Entonces, he escogido un sistema de referencia inercial o fijo, azul, ¿vale? Que lo podemos ver aquí, que es nuestro sistema O, ¿vale? Este está fijo, este no rota, este es inercial. Luego, por su contraparte, tenemos un sistema de referencia solidario al disco, pero solidario ¿en qué sentido? Pues esto es importante porque luego vamos a tener derivadas de vectores en rotación y dependiendo del sistema de referencia que hayamos cogido o no, vamos a tener que aplicar una rotación distinta u otra. Entonces, es importante que este sistema de referencia rojo, ¿vale? A partir de ahora voy a distinguir entre azul y rojo, siendo azul el fijo, el inercial, y el rojo el solidario. Está anclado al sólido de manera que este rota con él con velocidad W, no con la velocidad omega. Es decir, nuestro sistema de referencia rojo solo está precesionando. Importante, no está rotando también con el propio disco, ¿vale? Porque eso lo tendremos luego en cuenta. Entonces, ¿qué más? Vale, la omega. La omega yo la he definido como una velocidad instantánea de rotación del propio disco. Aquí la vemos. ¿Cómo sé cuál es el sentido que tiene? Pues si nos fijamos en el dibujo, si el disco rota en este sentido, necesariamente tiene que estar dando vueltas en este sentido. Entonces, con la regla de la mano derecha, la omega iría apuntando al centro de giro, ¿vale? Que no vemos estas cosas, no pasa nada. Trabajamos por componentes. Escogemos pues, imaginaros que la escogemos así. Pues luego nos daremos cuenta que aparece
omega con un signo menos. No pasa nada, se le cambia el sentido, ¿vale? Eso no es problema. Hombre, lo suyo es que si lo vemos rápidamente, pues una cosa, un lío menos, que luego con los vectores nos hacemos lío. Vale. Pues nada, ¿cómo sabemos nosotros ese valor de omega? Muy fácil, campo de velocidades de un sólido. Aquí lo tenemos, que nos dice que la velocidad en un punto P, en este caso nuestro punto P es el punto de condición de rodadura, porque aquí nos dice, importante, nos dice que el disco rueda sin deslizar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya automáticamente en el apartado B la velocidad en el punto P, bueno, estoy viendo aquí que me ha faltado la aceleración, luego lo vemos, la velocidad en el punto P va a ser 0, ¿vale? La velocidad es lineal, porque rueda sin deslizar, condición de rodadura perfecta, ¿vale? Entonces, con ese campo de velocidades, nosotros sabemos que esta velocidad vale 0 por la condición de rodadura, y la velocidad en el punto O también vale 0 porque es un punto fijo del sólido, ¿vale? Entonces tenemos esta condición de aquí para hallar omega, que aquí es cuando he hallado omega. Vale, omega total. ¿Cuál es omega total? Pues omega total es la suma de las dos velocidades angulares que está teniendo el sólido, ¿vale? Una velocidad angular total instantánea. Ahora bien, es un vector. ¿Qué sistema de referencia escogemos para representarlo? Para representar esa velocidad angular. Pues como luego inevitablemente en el apartado C nos pide momentos de fuerza, esto huele a ecuaciones de Euler. Entonces las ecuaciones de Euler son necesariamente se están refiriendo a un sistema de ejes principales. Entonces voy a trabajar ya en ejes principales para tener ese camino hecho, para avanzar camino y no tener luego que estar pasando de un sistema de referencia a otro, ¿vale? Entonces, elegimos un sistema de referencia solidario, que era el rojo, dijimos. Vale, perfecto. Pues ahora, la omega total referida al sistema de referencia solidario, al sólido, va a ser la suma de la omega de rotación, esta es la de rotación, más la de precesión. Cuidado porque la de precesión tiene que ir referida también en ejes principales, en ejes rojos. Aquí vemos que la tenemos descrita en el eje azul, que no es ejes principales, es eje fijo, ¿vale? Bueno, entonces con una simple trigonometría, sabiendo que también este es el ángulo alfa, pues hallamos, ¿no?, una descomposición de vectores fácil. Aquí están los datos geométricos, ¿vale? Esta distancia D no nos la dan, pero conociendo este dato que es L y este que es R, aquí tenemos un triángulo rectángulo perfecto. Aquí aplicamos Pitágoras, hallamos cuánto vale esta cantidad D y con eso podemos hallar cuánto vale alfa. Bueno, no nos hace falta directamente alfa porque al descomponer por vectores vamos a hacer proyecciones, pero bueno, aquí se ve claramente coseno de alfa y seno de alfa, pues que alfa vale 60 grados. Vale, entonces, perdón, 30 grados. Entonces, volvemos al omega total, ¿vale? ¿Quién es? Bueno, lo guay es que esta omega de rotación ya está en ejes principales, en ejes rojos, ¿vale? Siendo menos omega u sub rho prima, ¿vale? Estas no hace falta descomponerlas, pero como ya hemos dicho antes, esta omega de aquí sí que va a hacer falta, ¿vale? Sí que hace falta. Entonces, pues nada, aquí vemos que descomponemos la omega, aquí lo he hecho, y ya tendríamos la velocidad angular de precesión referida en triedro solidario, ¿vale? De forma que tenemos arriba
una velocidad angular total del sólido referida en ejes principales, ¿vale? Ejes rojos. Ya tendríamos contestada esta de aquí. Uy, esta pregunta de aquí. Vale. Ahora, aceleración angular del disco. Aquí una advertencia o una indicación es que... bueno, esto lo voy a poner bien, perdón. Vale. Una indicación. La aceleración es la derivada de la velocidad, ¿vale? La aceleración angular es la derivada de la velocidad angular. ¿Qué pasa? Nosotros vemos esto de aquí, esta omega total... esto era para hallar... igualando esta condición, luego hacíamos el producto vectorial, o sea, me he despistado. Hacíamos el producto vectorial omega total por OP, que OP es el vector referido en ejes principales de... sería, bueno, aquí se ve, aquí tenemos la descomposición de OP, tanto en ejes fijos como en ejes principales, ¿vale? Aquí, haciendo el producto vectorial e imponiendo la condición de campo de velocidad del sólido, sabemos que, o hallamos la velocidad angular de rotación en módulo, ¿vale? Y ya simplemente pues con eso tendríamos aquí la omega total del sólido referida en ejes principales, en ejes azules. Si la queremos pasar a ejes normales, a ejes fijos, ejes azules, aquí tenemos una conversión de vectores unitarios, ¿vale? Simplemente descomponiendo los vectores por trigonometría en los respectivos ejes, ¿vale? No me paro mucho aquí, ¿vale? A lo que íbamos, la aceleración angular, importante, es un vector. Entonces, nosotros vemos aquí la velocidad angular total y podemos pensar que es tan fácil como derivar esto y, bueno, esto es cero porque es constante, ¿vale? Esta omega, esta W es constante y nos quedamos tan tranquilos. Pues no, eso está mal porque aquí tenemos unos vectores prima, en este caso referidos, la notación, tampoco la he explicado antes, se me ha olvidado. Es notación a la que estamos acostumbrados en mecánica, en la asignatura. Eje solidario, prima, ¿vale? Aquí, bueno, implícitamente lo he dicho, señalando cuáles eran los sistemas de referencia. Azul inercial, rojo solidario, ¿vale? Entonces, estos vectores, estos unitarios, están cambiando con el tiempo, están rotando. Entonces hay que tener en cuenta la derivada de un vector en rotación, ¿vale? Y aquí es cuando mencioné antes que es muy importante que si nosotros hemos definido un sistema de referencia solidario, lo respetemos. Entonces yo lo establecí solidario al disco, pero que no rotaba con él, sino que hacía un movimiento de precesión, ¿vale? Entonces, ese movimiento de precesión va a ser la omega, la velocidad angular, que va a multiplicar al unitario en la fórmula de la derivada de la velocidad la derivada del vector de un vector en rotación, ¿vale? Que es lo que vemos aquí. Entonces, si nosotros queremos derivar este omega total, vamos a tener aquí, es la derivada de un producto. Entonces sería el primero derivado, que es 0, ¿vale? Esto da igual, aquí también. Entonces sería el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y aquí están las derivadas de los vectores en rotación, ¿vale? Como son unitarios, la derivada del propio vector en su sistema de referencia que rota es 0, porque son unitarios. Entonces nos queda solo en la suma el producto vectorial de la velocidad angular con la que está rotando el sistema de referencia solidario por el propio unitario. Entonces, aquí lo he marcado bien. Esta omega esta W es esta de aquí, que es la velocidad con la que rota mi sistema rojo con respecto al azul, ¿vale? En este caso, un movimiento de precesión, no de rotación. Pero se entiende, ¿no?
Y teniendo en cuenta eso, pues llegamos aquí a la aceleración angular, que tiene sentido, una vez más, que sea sea una rotación, perdón, sea una aceleración que vaya aquí hacia adentro, en la dirección, hacia adentro del papel, en la dirección U sub phi. Bueno, en este caso saldría para afuera. ¿Por qué? Porque esto es lo que se conoce como una aceleración centrípeta o centrífuga, o una aceleración ficticia. ¿Por qué ficticia? Bueno, porque es responsable de un sistema de referencia no inercial. Está rotando el disco. Entonces tiene que aparecer esa aceleración centrípeta o centrífuga, depende del signo, ¿no? Em, pues ya con esto, con velocidad angular y aceleración angular expresadas en nuestros sistemas solidarios al disco, tenemos los ingredientes para las ecuaciones de movimiento, perdón, las ecuaciones de Euler, que eso iremos al apartado C. En el apartado A, perdón, el apartado A ya estaría resuelto. El apartado B, simplemente pues campo de velocidades. Y teniendo en cuenta, es repetir el apartado A, teniendo en cuenta con las derivadas. Me he comido, no sé por qué, solo tengo la velocidad en A y se me ha olvidado la aceleración. Y la aceleración en el punto P, ¿vale? Que eso lo podéis hacer vosotros siguiendo la explicación del apartado A, ¿vale? Siempre en los ejercicios sólido-rígido, a modo de resumen, tienes que tener muy claro cómo has definido o cómo has descrito tu sistema de referencia no inercial. En este caso es el de ejes solidarios al disco que está rotando con una velocidad W, que es la de precesión. Teniendo en cuenta eso y aplicando la fórmula de la derivada de un vector en rotación, es muy fácil tener una derivada, que en este caso sería la aceleración angular. Que no, es un lío. O sea, si no tenéis claro eso, es bastante lío. Entonces, pasamos al apartado C, que dije que teniendo los ingredientes de velocidad angular y aceleración angular expresadas ambas en el solidario, sistema de referencia solidario, el rojo, solo nos haría falta, aquí tenemos las ecuaciones de Euler, solo nos haría falta conocer los momentos de inercia, ¿vale? No hace falta los productos de inercia porque en ejes principales el tensor de inercia está diagonalizado, ¿vale? Por eso enfatizo tanto, y siempre ha enfatizado el profesor, en que las ecuaciones de Euler solo son aplicables en sistemas de referencia solidario al sólido, con alta simetría, etcétera, etcétera. Vale, momentos de inercia. Importante, no hacernos lío. Esta es la fórmula general, ¿vale? Son los tres momentos, las tres componentes del momento en triedro solidario, ¿vale? Entonces, 1, 2 y 3. ¿A qué se refiere 1, 2 y 3? Pues 1, 2 y 3 se siguen por la regla de la mano derecha. Entonces, da igual cómo lo ponga, pero tengo que ser coherente. Yo puedo poner 1, 2, 3, de forma que 1 sobre 2 me lleva a 3 por el camino más corto, de acuerdo a la regla de la mano derecha, o puedo escoger como sea, ¿no? También podría haber hecho 3, 1, 2, también podría haber hecho 2, 3, 1, ¿vale? O sea, siendo coherente. En este caso yo he sido coherente de esta forma, sabiendo que el momento, esto es importante saberlo para el examen. Hay veces que te piden calcularlo utilizando las integrales de superficie, pero normalmente si te lo sabes ya está. Entonces, el momento de inercia de un disco en el eje transversal está aquí, 1/2 de m por r al cuadrado, y este sería el que iría en la dirección transversal. O sea, si tenemos este disco, el que atraviesa, ¿no? Un eje que atraviesa el disco, lo perfora perpendicularmente. Luego los otros dos, I2 e I3, por ejemplo, son simétricos
estos son un cuarto de m por r al cuadrado. ¿Qué pasa? Que como está fuera del centro de masa a una distancia L, hay que tener en cuenta por el teorema de Steiner que los momentos de inercia en los ejes 2 y 3 con respecto al punto O, porque nos pide momentos de fuerza con respecto al punto O, pues no es más que el momento de inercia con respecto al centro de masa, que hemos dicho que es un cuarto de m por r al cuadrado, más la distancia que separa el centro de masa al punto en el que se quiere calcular el momento de fuerza al cuadrado, ¿vale? Que es lo que aparece aquí. Esto es, m por la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es raíz de 3r al cuadrado, que es 3r al cuadrado. Entonces aquí tendríamos ya los ingredientes que nos faltan para las ecuaciones de Euler. Perfecto. Ahora bien, cuando nosotros sustituimos, y aquí es donde aparece, donde tenemos que utilizar un poco el sentido común, porque obviamente no vamos a saber las soluciones el día del examen, pero nos podemos hacer una idea intuitiva de qué está pasando en el sistema, cómo está rotando y cómo afectan las rotaciones al momento de fuerza. Entonces, no es casualidad que en los ejes 1 y 3 los momentos resultantes hayan salido 0. Es decir, todos los momentos de fuerza están contenidos en el plano, en este plano de aquí, ¿vale? Porque tienen la dirección 2. Aquí está. Entonces, nos pregunta el propio apartado, ¿este momento tiene componente de la dirección vertical? No, no tiene. Cuidado, porque 1 y 3 pueden tener componentes verticales. Aquí 1 tiene esta componente vertical y 3 tiene esta componente vertical. Está siendo muy guarro el dibujo, pero se aprecia, ¿vale? Entonces, si M1 sale distinto de 0 y M3 sale 0, da igual que M3 salga 0, que M1 va a tener componente vertical, porque recordamos que 1, 2 y 3 no son ejes fijos. El eje fijo es el que aquí nos está dando la dirección más vertical posible, que es perpendicular al propio suelo, ¿vale? Entonces tengamos en cuenta esto para responder la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces no tiene componente vertical porque tanto 1 como 3 nos han salido 0, ¿vale? El momento de fuerza está contenido en el plano que ya he señalado antes. ¿Qué quiere decir esto? Nos pregunta luego, indicar razonablemente cuál debe ser el valor de la componente de la fuerza de ligadura. La fuerza de ligadura que ejerce el plano en dirección tangente a la circunferencia. Sería una fuerza de rodadura en este caso, ¿vale? Esa fuerza está contenida en el plano verde, como viene pintado aquí en morado, ¿vale? Que sería esta de aquí. Esta fuerza vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque si nuestros momentos resultantes no tiene componente vertical, significa que un producto vectorial de radio por fuerza, o sea, si nosotros hacemos este producto vectorial de este vector radio, por vector fuerza, independientemente de si vaya para adentro la fuerza de rodadura o si salga para afuera del papel, siempre el momento va a tener o una dirección ascendente o una dirección descendente. Es decir, única y exclusivamente una componente perpendicular al suelo, al plano verde, ¿vale? Entonces, al plano verde está aquí. Entonces, el hecho de que no haya componente vertical de momentos de fuerza nos asegura que la fuerza de rodadura en este caso vale 0, ¿vale? Así se justificaría, porque de otra forma es que si R y F son perpendiculares,
Porque claro, es que nos está diciendo encima que la fuerza de ligadura es tangente a la circunferencia. O sea, no hay forma de que tenga una mínima componente vertical el momento de fuerza. Que eso es de acorde a nuestro resultado. Entonces, esa fuerza de ligadura vale 0, ¿vale? Aquí se concluye. Y luego el apartado D y el último nos pide la fuerza, la normal, ¿vale? Aquí la he pintado, la normal naranja, que en este caso es tan fácil como aplicar, aquí en el apartado D, imponer un sumatorio de momentos. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en nuestro sistema? Importante leer el dato que nos dio el enunciado, sometida al campo gravitatorio. Es decir, hay una fuerza de gravedad en el centro de masas del disco, en el centro, ¿vale? Entonces tenemos, ¿cuántos momentos de fuerza tenemos? Pues uno por cada fuerza. Ya hemos dicho y hemos autoconcluido que la fuerza de rodadura es 0, pero aún seguimos teniendo dos fuerzas, que es esta fuerza nueva a determinar, la fuerza naranja, que es la fuerza normal, y el propio peso, ¿vale? Entonces, aquí abajo tenemos un producto vectorial de un momento que es distancia por fuerza. En este caso sería el vector OP. El vector OP, que es este vector de aquí. Disculpa. Sería el vector este de aquí por la fuerza, ¿vale? Y este sí que sí sería el vector OP por la fuerza, ¿vale? Cuidado, los vectores, como vemos aquí, están descritos en distintos ejes coordenados. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos coherentes con nuestros sistemas de referencia. M2 está expresado en U sub phi prima, es decir, en el rojo, porque las omegas y las omegas primas eran en sistemas solidarios, en el eje rojo. Entonces, importante ser coherente e igualar las componentes que sean del sistema de referencia que sea, ¿vale? Aquí tenemos componentes de un sistema de referencia rojo. Y aquí posiblemente, aquí ya estamos mezclando rojo, que son las primas, con azul. Azul con rojo. Entonces, ¿qué sería lo más coherente? Ya que lo tenemos en rojo, vamos a pasar los azules con las transformaciones estas de aquí a ejes solidarios, de forma que podamos despejar vectores e igualar componentes, ¿vale? Entonces aquí tenemos un marullo de componentes que nos saldrá a lo mejor, estamos en solidario, ¿vale? Nos saldrá a lo mejor U sub rho prima, U sub phi prima, U sub z prima, ¿vale? Y como sabemos que estas son 0, pues lo que nos salga aquí lo igualamos a lo que nos salga aquí y tendremos el valor de la fuerza normal, que no lo he hecho porque sinceramente me ha dado pateo. Pero esto sería todo, a falta de también que se me ha pasado completamente las aceleraciones de esos dos puntos. O sea que básicamente ya intentaré traer más vídeos al canal de sólido rígido para que veáis que todos más o menos se hacen igual, ¿vale? Salvando, y pido disculpas por adelantado, salvando posibles errores de cuenta, que espero que no, conceptualmente os tenéis que quedar con eso, con ser muy coherentes y muy cuidadosos con los vectores. Una vez que tengáis claro qué vectores estáis utilizando y dónde los estáis representando, el resto son cuentas realmente sencillas. O sea, no he tenido que hacer ninguna integral difícil, no he tenido que hacer ningún gradiente, nada. Solamente productos vectoriales que, claro, que pueden ser un lío si no tenemos claro qué vector está girando con respecto a qué sistema. O sea, eso es lo más quisquilloso del sólido rígido. Así que nada,
hasta aquí este primer vídeo y pronto iré subiendo más.